Son momentos complejos en la vida de los peruanos, en la vida de nuestra incipiente república y nuestra incipiente democracia. Y son momentos en los que nos preguntamos, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista profesional? ¿Cómo podemos enfrentar este cambio de época que estamos viviendo, que es una consecuencia de lo que llamaríamos una cuádruple crisis? Una crisis de salubridad, una crisis política, una crisis económica y finalmente una crisis social. En medio de toda esa complejidad, sentimos que todo lo que sabíamos, la forma como hemos venido trabajando en nuestras empresas, en nuestras instituciones, ya no alcanza para tratar de resolver los problemas. Entonces nos enfrentamos a lo que algunos autores llaman un mundo VUCA. ¿Qué es un mundo VUCA? Un mundo volátil, un mundo de incertidumbre, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Y uno podría pensar que en un mundo de esas características es difícil gerenciar, es difícil gestionar, es difícil tener éxito empresarial y tener éxito profesional. Pero no, en toda crisis subyace una oportunidad para todo aquel profesional que es capaz de organizarse, es capaz de reinventarse, es capaz de replantear lo que hace y ajustarse a esa nueva época, a ese nuevo entorno. Y entonces los mismos autores decían que para un caso de volatilidad, pues tienes que enfrentarlo con una visión clara. Para la incertidumbre, un tema de entendimiento, saber cuáles son las razones que subyacen detrás de lo que está sucediendo. Para un tema de complejidad, la claridad para visualizar lo que quieres hacer y transmitirlo a las personas que trabajan contigo. Y finalmente también, para el tema de la ambigüedad, ser ágil y flexible. Entonces a mí me complace profundamente saber que hoy en día hay programas como el MBA de la Universidad Continental que abordan esa problemática y la abordan desde una perspectiva en la que combinan lo funcional, las características que debe tener toda maestría de especialización en ciertos campos como el talento, las finanzas, la parte de operaciones, pero al mismo tiempo competencias directivas, transversales y estratégicas que tienen que ver con el liderazgo para estos momentos de crisis y finalmente una gestión de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, porque estamos en medio de una transformación digital que abarca todos los aspectos de las actividades humanas. Entonces me complace saber que existe un programa como ese, que existe un programa para estos momentos y porque nunca hay un buen momento para reinventarse. El momento es cuando lo necesitas. Así que bienvenidos a esta nueva realidad, bienvenidos a este nuevo entorno en el que la competitividad depende de tu voluntad para reinventarte. ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de este nuevo programa de MBA? Muy buenas noches. Saluda a Miguel Sánchez Moreno, jefe de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean ustedes bienvenidos al debate Liderazgo Transformador en un entorno VUCA, de nuestro MBA, Maestría en Administración de Negocios, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El debate se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. También agradecemos la presencia y difusión del evento a las cámaras de Huancayo, Lambayeque, Piura, Ancash y el diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia por este evento, para lo cual, al terminar el mismo, les pediremos respondan una breve encuesta. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar con la participación de Antonio Grande María, Gonzalo Galdós Jiménez y Roger Carruitero Cruz, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes. A continuación, daremos inicio a nuestro debate, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Y voy a pasar a presentarlos brevemente. Antonio Grande Amarilla es coach ejecutivo y formador profesional de talentos a nivel gerencial
en España, Perú, Honduras, Bolivia, los Estados Unidos, México, Chile y Colombia. Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, Máster en Coaching Ejecutivo por la ASOP de España. También contamos con la participación del destacadísimo Gonzalo Caldó Jiménez, presidente de Organizational Learning Center, OLC Perú, chair de Vistage Perú, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, directivo y promotor con 25 años de experiencia en la gestión de empresas e instituciones privadas. También contamos esta noche con Roger Carruitero Cruz, gerente de Administración y Gestión de Capital Humano de la empresa Daimler, vicepresidente del Comité Ejecutivo Regional Exportador, CERX, tiene amplia experiencia en el sector financiero, de telecomunicaciones, el sector automotriz, comercial, industrial, y además de eso es economista. Sean bienvenidos, estimados panelistas. Agradecemos haber aceptado nuestra invitación. A continuación, quiero dar pase a Antonio Grande María para que efectúe su exposición. Adelante, Antonio. Hola, muy buenas noches desde Costa Rica. Estoy aquí. Hoy tenemos un entorno VUCA precisamente aplicado, ¿no? Porque resulta que estoy intentando encender mi cámara, pero es imposible, ¿eh? Hoy he estado dictando ya 2 veces, no sé qué es lo que sucede, pues bueno, vamos a conversar de ello. Vamos a intentar arreglar este problema técnico que tenemos, mientras quizá yo pueda estar haciendo la pequeña exposición. Los voy a entretener durante 10 minutos para poner las bases de lo que vamos a hablar. Agradezco mucho a Rocío Barrios por esta súper invitación. Rocío es una gran amiga, nos conocemos desde hace 5 años. Agradezco un montón también a Gonzalo Galdós, que es el gran protagonista del MBA, con lo que es un encanto y un placer poder servirle en esta nueva andadura que tenemos por delante. Y por supuesto a un gran amigo que se llama Roger Carruitero, que si es alguien que enseña, desde luego él es un ejemplo. Voy a compartir pantalla y les voy a compartir de qué vamos a conversar esta tarde. ¿Se ve la pantalla? ¿Me lo pueden confirmar, por favor? Sí se ve. Sí se ve. Gracias, Roger. Bueno, el concepto de entorno VUCA, como Gonzalo nos los estaba compartiendo antes en el vídeo en el que teníamos la presentación, surge de finales de la Guerra Fría. Los finales de la Guerra Fría en el año, más o menos, los años 90 en Europa, cuando el Pacto de Varsovia tenía sus encuentros con la OTAN. En ese momento resulta que se sabe, o ya se intuye, que el muro de Berlín va a caer. Existen 3 grandes generales dentro del entorno de lo que es el régimen soviético que pueden tener muchísima influencia en lo que puede ser esa fusión entre las 2 Alemanias. Uno había en Ucrania, otro había justamente en Alemania del Este y otro estaba en los Balcanes. Ante esa situación, los generales de la OTAN, los generales ingleses y los americanos no sabían muy bien qué era lo que iba a suceder y ante ese entorno deciden llamarlo VUCA. Estos son los vocablos en inglés de donde sale. Volatility, uncertainty. Pero si lo pasamos a castellano, VUCA quiere decir volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Qué sucede? Entendamos volatilidad, o vamos a entenderla como esa situación que nosotros también tenemos en las empresas, en la que el entorno, en la que el contexto, en el que las circunstancias cambian a una velocidad que nosotros quizá no podemos controlar o para la que nosotros no estamos preparados. En cuanto a la incertidumbre, es esa capacidad o incapacidad que tienen los directivos para podernos anticipar a los acontecimientos que quizá en aquella época de la caída del muro de Berlín podrían tener distintas actuaciones de los diferentes generales que comandaban las tropas soviéticas. Uno de ellos, además, estuvo en la parte de los Balcanes y ya conocen ustedes cómo resultó aquí. En cuanto a complejidad, es que resulta que pueden aparecer un montón de factores que en un momento dado los podemos llamar críticos, en el que a nosotros nos pueden afectar un montón a la manera que tenemos de resolver los problemas. Hay algo que nosotros trabajamos un montón, y en Daimler en concreto, es que a nosotros nos pagan por 3 cosas: por resolver problemas, por tomar decisiones y porque somos personas de confianza. Para tomar decisiones nosotros vamos a necesitar conocer muy bien cuáles son esos factores críticos que nos pueden influir positivo o negativamente. Y desde luego, la ambigüedad viene desde la dificultad que tenemos para interpretar los hechos, para interpretar los impactos, para interpretar
ese contexto, ese contorno que tenemos hacia alrededor. Cuando ayer estaba preparando esta exposición, encontré esta filmina de la Escuela de Negocios ESA. Y decía que ante un entorno VUCA volátil, incierto, complejo y ambiguo, nosotros debíamos de trabajar desde la visión, el entendimiento, la claridad y la agilidad. Eso me llevó a reflexionar, de alguna manera, quise ponerlo aquí para hoy, para ustedes. Ante la volatilidad, nosotros debemos de tener mucha claridad sobre lo que tenemos que hacer y, en particular, generar esa necesidad de accountability, de rendir cuentas de las personas que integran nuestro equipo para poder enfrentar ese entorno extraño que nos puede llevar hacia una situación, desde luego, no deseable. En esa situación, nosotros tenemos que tener muy claro lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a decir y vamos a hacer también lo que hemos pactado. En cuanto a la incertidumbre, entendimiento, muchísimo entendimiento. Y para ese entendimiento nosotros necesitamos datos, datos que nosotros tenemos que interpretar. Pero atentos, a la hora de resolver un problema existen 4 fases o 4 escalones, que son datos, decisiones, acciones y resultados. Los datos no dependen de nosotros, pero sí depende de nosotros recoger la mayor cantidad de ellos. Las decisiones sí dependen de nosotros, nosotros somos responsables de ellas, igual que las acciones. ¿Qué sucede? Los resultados no al 100% dependen de nosotros, van a depender de la otra parte. Lo que sí que depende de nosotros, y es súper importante, es que cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, es tener un conjunto de valores, que son los que aplicamos precisamente en la Universidad Continental cuando hacemos el MBA, para que estemos orgullosos cuando las cosas no nos salen bien. Nosotros desde la universidad practicamos muchísimo la honestidad. La honestidad es no engañamos, no mentimos, no robamos, no insultamos, pero tampoco consentimos que nadie en nuestras clases engañe, robe, insulte. La siguiente cosa que nosotros practicamos un montón es la excelencia, entendiendo la excelencia como dar lo mejor que podemos en cada momento. Otro valor para nosotros muy importante es el respeto hacia las opiniones de los demás y de las tendencias. Desde luego en la Universidad Continental trabajamos desde las tendencias y las megatendencias, que es entender qué es lo que va a venir. Y otra cosa súper importante para nosotros es la libertad de poder decir lo que nosotros entendemos. En esa situación, ante los datos, nosotros tenemos que entenderlos e intentar recuperar o recopilar lo máximo posible. Ante la complejidad, muchísima claridad a la hora de tomar las decisiones. Muchísima confianza y muchísima colaboración. Utilizamos un montón lo que se llama liderazgo positivo, desde la cultura de John Maxwell y Kim Cameron. Hay una de las cosas que nosotros vamos a trabajar y que nosotros desarrollamos con nuestros alumnos es la confianza y la colaboración dentro de ese liderazgo democrático. Y desde luego, ante la ambigüedad, mucha agilidad. Ser muy rápido, incluso ante aquellas cosas que sabemos que nos van a funcionar, pero que de cara al futuro, de cara a ese entorno VUCA, tenemos que dejar de hacer de manera ágil para no entrar en estrés. Hay 3 metacompetencias que hoy más que nunca se valoran en el entorno de la empresa. La adaptación al cambio, la empatía y la gestión de la presión, la gestión del estrés. Para gestionar el estrés tenemos que ser muy ágiles a la hora de perder, de dejar ir aquellas cosas que sabiendo que nos funcionan, el día de mañana no nos dan valor. Y también tenemos que ser muy ágiles para reconocer aquellas cosas que no funcionan y convertirlas en protocolos, en procesos, o si quieren ustedes, hasta en hábitos. De manera que nosotros estemos trabajando sin que nosotros pensemos. Eso es un entorno VUCA. ¿Qué sucede? Nosotros entendemos que además aparece un quinto factor, que es el miedo, el ser miedosos. Y ante eso sí que lo tenemos claro. Ante un entorno VUCA, desde el miedo, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el coraje para, compartiendo los temores, buscar esa colaboración que haga que el equipo se ponga en marcha. Que se ponga en marcha para desarrollar soluciones. En esa situación de entorno hay 5 claves que nosotros trabajamos un montón. Y son esas. En un entorno VUCA, el líder lo que tiene es que anticiparse a los problemas que van a llegar para teniendo la responsabilidad de entender que estamos en circunstancias que son adversas, nosotros sí tenemos la libertad de tomar decisiones siempre buscando la parte más positiva. La segunda cosa que nosotros trabajamos desde ese entorno VUCA o VUCA es que hay consecuencias a la hora de resolver cada problema y cada acción, pero esas consecuencias tenemos que intentar siempre que sean positivas y desde luego estemos muy orgullosos de ellas. Hay algo que también es clave, la interdependencia entre las variables a la hora de resolver los problemas. Y eso lo podemos ver desde un árbol de situaciones. Prever desafíos y realidades alternativas es la clave. Tener mucha noticia, mucha tendencia y muchísima negatendencia. Y desde luego interpretar y aprovechar las oportunidades.
Dicho esto, y antes de entrar al debate, la pregunta sería esto. ¿Qué podemos hacer nosotros para potenciar nuestras capacidades y nuestras habilidades dentro de un entorno Booking que analicemos y que compartamos o que convirtamos en oportunidad de futuro? Muchísimas gracias. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Les gustó? Bueno, bastante interesantes los conceptos, Antonio. Y vamos a hacer el pase a los comentarios a Gonzalo Aldós. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias a la Universidad Continental por esta oportunidad de dirigirme a tan selecto grupo de panelistas y también a todos los asistentes. La verdad que Antonio nos deja ya muy poco espacio para aclarar lo que significa VUCA, que creo que ya es innecesario redundar en el tema. Así que voy a tomar el contexto que él ha planteado para hablar de algo que puede resultar también interesante desde la perspectiva de todos aquellos que nos acompañan en la presentación de hoy. Y es que muchos deben estarse sintiendo de alguna manera algo avergonzados por el exceso de, vamos a llamar, de ansiedad que les ha generado esta crisis o por ese sentimiento de culpa por no tener soluciones a sus problemas o por esta sensación de vulnerabilidad que una crisis genera, ¿no? Y quiero decirles que desde tiempos ancestrales nuestra mente detesta la incertidumbre. Desde los momentos en los que la supervivencia dependía de encontrar agua, alimento, albergue contra los depredadores, desde cuando tener éxito en una cacería era la diferencia entre la vida o la muerte para un grupo humano o para un individuo dentro del grupo, ¿no? Desde esa época ancestral y de hace decenas de miles de años, la incertidumbre nos generaba ansiedad. Así que ustedes entenderán lo natural que es que en esta época de incertidumbre, de complejidad, estemos ansiosos. La ansiedad es un estado fisiológico, pernicioso, y que solo se aplaca cuando sobreviene la certeza. Y por ello viene una paradoja tremenda, y es que los seres humanos preferimos estar equivocados a estar en la zozobra de la incertidumbre. Entonces, muchas veces apresuramos decisiones, apresuramos acciones, aceleramos iniciativas, todo con el objeto de eliminar la incertidumbre, cuando en el fondo lo único que estamos haciendo es, como decía Antonio, por las relaciones causa-efecto, estamos pateándola para más adelante o estamos solamente atacando los síntomas, ¿no? Entonces, ahora que estamos en esta cuádruple crisis, como les decía en el video, diríamos que las personas se están dividiendo en dos grandes grupos, especialmente los directivos, ¿no? Un primer grupo de los que son más pacientes y que están esperando que la pandemia sea controlada y que progresivamente volvamos a la normalidad y que añoran la normalidad. Y otro grupo de personas, en número mucho más reducido, que son los que creen que la evidencia que hemos acumulado en esta crisis, en esta pandemia, es una evidencia tan contundente que nos indica que no va a haber retorno a la normalidad prepandemia, que estamos en un punto de inflexión, que va a dar origen a una nueva realidad, vamos a ponerlo en términos menos apocalípticos, una nueva etapa de la humanidad, donde la forma de vivir, de relacionarnos, de gestionar empresas, de hacer negocios, sea totalmente distinta. Entonces, es quizá prematuro que plantees esto del cambio de época, porque ¿no? Hay muchísimas personas que se resisten a aceptar esa idea, pero sí es oportuno, en el contexto de este debate, plantear que hay algunas condiciones que se van a volver permanentes. Y como decía Antonio, hay que empezar a enfrentar esas condiciones que se van a volver permanentes, que dejan de ser variables y se vuelven condiciones de operación, como el caso de la incertidumbre, de la volatilidad, de la complejidad o de la ambigüedad. Se van a volver condiciones de operación y van a dejar de ser variables temporales. Entonces, y termino diciendo, ¿no? Que es muy importante, sobre todo en el caso de los negocios y los emprendimientos, que en la forma como gestionamos una empresa o en una institución
la forma como nos relacionamos con los inversionistas, los emprendedores, los clientes, y en general con la opinión pública, seamos capaces de transmitir confianza, porque quizá es un elemento central, ¿no? En momentos de incertidumbre, los líderes, los que tienen el conocimiento, los que detentan la experiencia, tienen que dar el ejemplo con sus actos y no solamente con sus palabras. Entonces, no tengo duda que si esa actitud se empieza a contagiar con una vibra positiva, creo que vamos a ser capaces de salir adelante como lo hemos hecho muchas veces. Es por eso que termino diciendo que el rol de los líderes es crucial, ¿no? Y para comprender su importancia no tenemos sino que darnos cuenta de que como líderes alimentamos el sentido del pesimismo o el optimismo o alimentamos un sentido constructivo. Y por eso es importante la humildad en estos momentos para tener una actitud de diligentes aprendices que sienten que todo el conocimiento acumulado de pronto no va a servir para enfrentar esta época y que tenemos que estar abiertos a nuevas formas de enfrentar los problemas, de enfrentar las situaciones y lograr mejores resultados, ¿no? Entonces, esa sería mi primera reflexión en torno a lo que menciona Antonio y ya llevándolo del contexto del entorno y la forma de enfrentarlo a lo que es la dimensión de los líderes o las personas que enfrentan la crisis. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por estas primeras reflexiones acerca de la exposición. Vamos a ceder la palabra a Roger Terruitero. 5 minutos para dar sus apreciaciones, comentarios y análisis. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Gracias a la Universidad Continental por la invitación, a Antonio, que gentilmente me la hizo llegar. Para mí, un momento muy grato poder compartir, poder aprender de todos ustedes, porque creo que estamos en un momento, en una etapa en que todos debemos ser conscientes de que tenemos muchísimo que aprender. Este entorno VUCA, que como bien manifestó Antonio, nace después de la Guerra Fría y se hace tan vigente en la crisis financiera y también en el 11 de septiembre con el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, se hace nuevamente vigente, esta vez con la pandemia que ha desnudado tantas brechas sociales que existen en nuestro país y ha desencadenado en una crisis política, social, económica y sanitaria sobre todo. Y este entorno VUCA que hoy demanda la actuación de todos, nuevamente pone en vigencia a un viejo conocido nuestro, que es Peter Drucker. No solamente con la frase de que la cultura se desayuna de la estrategia, sino sobre todo con la frase de que si quieres algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo. Este entorno volátil, que cambia constantemente y cuya velocidad se ha incrementado, hace que nada sea previsible, ¿no? Y eso desencadena en que el escenario en que enfrentamos es incierto. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿nosotros vamos a la velocidad que van los cambios o estamos de repente yendo un poco más lento? Es la pregunta que cada uno de nosotros en nuestras empresas tenemos que hacernos, ¿no? ¿Somos tan rápidos como lo está haciendo el escenario político, económico, social y de salud, como para poder al menos actuar a la velocidad que se requiere? Todo lo que sucede es complejo, ¿no? Entendiendo complejo como algo que no tiene un orden estructurado, como que no existen patrones ni modelos certeros que nos puedan llevar a entenderlo, ¿no? Y aún con todo el conocimiento que tenemos y con la inmensa cantidad de información, no basta para poder solucionar los temas. Entonces, es ahora donde se hace mucho más palpable la necesidad de formar carácter, ¿no? De poder tener esa fortaleza que nos permita afrontar los problemas, ¿no? El escenario puede ser ambiguo, pero nosotros no debemos de serlo jamás. Este liderazgo transformacional que es tan necesario en las organizaciones y que los entendidos llaman como el verdadero liderazgo, pues nace de la inspiración, debe partir siempre de las personas que lideran la organización, ¿no? Es muy difícil que puedan implantarse o implementarse. Es también la obligación hoy en día de las organizaciones ser ágiles, ver la forma de modificar sus estructuras y modificar la forma de hacer las cosas, puesto que de otra forma no podremos enfrentar la realidad que están sucediendo alrededor nuestro. Hoy día nos enfrentamos a empresas de comercio que no
fabrican productos. AliExpress, Alibaba, son grandes empresas y los grandes conglomerados de ventas. Sin embargo, ellos simplemente funcionan como nexos entre el comprador y el vendedor y generan millones de dólares al mes. También tenemos muy vigentes ahora restaurantes con cocina fantasma, ¿no? Ya no es necesario ir a comprar o ir a comer a un restaurante con mesas y sillas y con los mozos tradicionales, ¿no? Tenemos restaurantes que compramos ahora por los diferentes aplicativos y que ni siquiera tienen un local con mesas y sillas, simplemente tienen una cocina. Entonces, debemos ser capaces de olvidar todo lo que sucedía antes, de olvidar cómo son los negocios tradicionales y poder recrear en nuestras mentes cómo van a ser los nuevos negocios para poder competir, porque la gente lo está haciendo. Otro tema que considero fundamental es trabajar mucho en gestión del cambio. La gestión del cambio es fundamental para poder asegurarnos de que ese cambio que estamos llevando adelante en nuestras empresas no solamente sea bien implementado y bien recibido, sino que perdure en el tiempo. Vamos a tener problemas difíciles de manejar de todas maneras. Y vamos a tener resultados que no salgan bien, pero debemos aprender de ellos, ser capaces de capitalizar los errores. Y en la medida de que seamos ágiles, no solamente haciendo las cosas bien, sino también ágiles al momento de equivocarnos y a entender que en esta rapidez, en esta volatilidad de las operaciones van a haber errores, tenemos que aprender de ellos y ser capaces de poder sacarles el máximo provecho y poder capitalizar sobre ello, poder construir modelos que respondan rápidamente a las necesidades de mercado, poner a las personas al centro de la organización, entendiendo que somos las personas las que vamos a llevar adelante la operación y entendiendo que las relaciones humanas hoy en día se convierten en un factor esencial y trabajar mucho en el carácter. La formación del carácter de las personas son las que nos van a ayudar a poder enfrentar cada desafío que tengamos, cada problema que abordemos y poder hacerlo de la mejor manera, con la mejor interrelación entre nosotros, porque es la única forma en que vamos a salir adelante. Vamos a vivir situaciones de mucha tensión siempre. Vamos a tener desafíos por temas internos y externos, temas políticos, sociales, económicos, de seguridad, como he mencionado hace un momento, pero está en nosotros en poder estar entrenados, en poder elegir un modelo organizacional adecuado y sobre todo en trabajar en las personas. He ahí donde está el triunfo o la derrota de las organizaciones. Trabajando del lado de las personas, acompañarlas en su crecimiento, en su desarrollo, va a ser fundamental y hacerlo todo bajo un enfoque de agilidad y de gestión del cambio que nos van a ayudar mucho a sobrellevar estos momentos complejos. Muchas gracias, Roger, por los excelentes comentarios. Vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestro debate. Esta segunda ronda va a consistir en cada uno de los panelistas tendrá 3 minutos de intervención. En esta oportunidad comenzaremos por Antonio Grande. Adelante, Antonio. Bueno, pues desde luego, teniendo tan grandes maestros, uno realmente se inspira, ¿no? O sea, yo ya llevo 2 hojas de notas, o sea, soy ese alumno eterno. Y qué cosa tan... Creo que aquí hay una clave, y es que los 3 hemos coincidido que ante un entorno que llamamos VUCA, y que a mí me gusta ponerle ese apellido de VUCA miedoso, la clave está en el equipo, en tener los mejores, en atraer el talento. Talento atrae talento y mediocridad atrae mediocridad. Y eso es una de las cosas que deberíamos de tener siempre presentes en nuestras organizaciones, por pequeñas que seamos o por grandes. Y justamente hoy, no sé si lo saben ustedes, pero nos juntamos 3 perfiles de empresa. Hay uno en el que es una empresa monopersona, ese soy yo. Hay otra empresa que es pues, la Universidad Continental. Yo calculo que debe de tener así como 1.200 colaboradores. Pero hay una que representa a Roger Carruitero que en punta son 23.000. ¿Cómo hacemos para juntar organizaciones que tienen una persona, 1.200 y 23.000? La única cosa que hay en común es el equipo humano. El equipo humano que nosotros tenemos que desarrollar, que tenemos que inspirar y que de alguna manera, partiendo quizá del sentimiento de las emociones y del dolor que, como decía Roger, estamos sufriendo en pandemia, porque hoy en día a mí cuando alguien me dice, Antonio, de la pandemia vamos a salir reforzados, y digo, pues serás tú, porque no se te ha muerto nadie.
Porque a mí que se me han muerto 2 amigos, yo reforzado de la pandemia no he salido. A mí me encantaría salir de la pandemia sin haber perdido a nadie. En esa situación extraña es donde nosotros tenemos que trabajar desde el líder de hoy tiene que reconocer el dolor que tiene la otra persona, la que está enfrente, y reducir ese dolor. Antes hablábamos de empatía cognitiva, ese se le sabía a todo el mundo. Leías un libro que se llama Inteligencia Emocional, o cualquiera de estos, este se llama El Ejecutivo del Último Minuto, y tenía las lecturas. Había una que se llamaba Inteligencia Emocional. ¿Cómo interpreto las emociones que tiene mi equipo? Hoy en día tenemos que trabajar mucho desde la empatía del dolor para intentar reducir lo máximo posible esos sentimientos complicados que tienen todas las personas que están en mi organización a cualquier nivel. Porque el entorno bucan, antes no lo hemos dicho, pero lo vamos a decir ahora, realmente genera dolor. Y con eso, no sé, ¿a quién le doy el pase, Miguel? Miguel Sánchez. Muchas gracias, Antonio. Excelente, se calienta el debate. Vamos a Vamos a entrar dar en un pase temperamento. a Gonzalo Galdós. Adelante, Gonzalo. Bueno, tomo el guante de Antonio acerca del dolor, ¿no? Y me parece que uno de los involuntarios e indeseados efectos de la pandemia es que el trauma tiene una capacidad enorme para fijar los aprendizajes, ¿no? Cuando es una experiencia vívida, lo que genera el aprendizaje es algo que no vas a olvidar en tu vida. Entonces, la verdad que no sé si mereceríamos trascender como especie si no somos capaces de aprender lo que nos está sucediendo en esta pandemia. A mí me resulta muy extraño escuchar a una persona añorando que vuelva la época anterior a la pandemia porque nos pone en una situación de igual vulnerabilidad si no hemos aprendido algo, ¿no? Y yo le añadiría a la enorme, digamos, importancia que para nosotros tres tiene la persona, los líderes y el grupo humano, como lo ha dicho Roger con mucha pertinencia y con Antonio con tremenda lucidez. Yo le agregaría solamente algunos pequeños detalles en relación a la interacción humana para poder sacarle el máximo de provecho y no reiterar los errores históricos, porque una cosa es tener velocidad para asimilar los errores, aceptarlos como parte del aprendizaje y seguir adelante, y otra cosa distinta es encariñarte con un mismo tipo de error, ¿no? Porque eso ya se vuelve casi patológico, ¿no? Entonces, y luego descubrimos, por ejemplo, que no es la primera pandemia que hemos vivido como seres humanos y hemos cometido probablemente los mismos errores que cometimos en la primera pandemia con la gripe española, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces yo le agregaría primero dos cosas. Una es la importancia de tener múltiples perspectivas a la hora de analizar y tomar decisiones, ¿no? Algo que nos gustaba estar mucho más alineados en épocas de bonanza, en épocas de estabilidad. Ahora necesitamos disruptores. Necesitamos gente que nos diga cosas que no queremos escuchar y que nos alerte de cosas que no queremos oír. Es importante en el análisis, para enfrentar esta incertidumbre, tener voces discrepantes en la mesa donde conversamos. Segundo, la importancia de la colaboración. Si anteriormente yo no quería tener ninguna comunicación con mis competidores porque lo que dijera podía ser utilizado para copiarme o para competir, resulta que ahora si lo que está amenazado ya no solamente es mi negocio, sino todo el sector o toda la industria, resulta que tengo que colaborar con el resto de competidores para salvar la industria, para reconvertir o para rediseñar la industria o el sector si queremos sobrevivir. Entonces la colaboración gremial, la colaboración sectorial se vuelve indispensable en estos momentos para generar un cambio de paradigma de la industria y la única manera de hacerlo es juntos. Y bueno, y más adelante tomarán ventaja los que mejor interpretan ese cambio de paradigma, pero el cambio de paradigma hará que los que se acojan a él subsistan y los que no perezcan. Y en todo esto hay un sentido de propósito, ¿no? Quizá todo este trauma que hemos vivido como seres humanos nos lleva a una reflexión importante que a lo mejor todos tenemos el mismo producto, todos tenemos el mismo servicio, y es de generar bienestar para todos nuestros stakeholders, para nuestros colaboradores.
Y efectivamente hay que poner en el centro a las personas, pero también hay que poner en el centro primero a nuestros clientes. Y muchas veces estamos pensando en este rediseño, ¿cómo hacemos para ajustar nuestro producto y servicio a esta nueva época cuando han cambiado por completo las necesidades? Entonces tenemos que ver cuánto han cambiado las necesidades de nuestros clientes y a lo mejor tenemos que descubrir que lo que hacemos ya no les sirve y reconocer que tenemos que migrar. Entonces son reflexiones en torno a algunas de las cosas que han dicho tanto Roger como Antonio, pero me parecen centrales, ¿no? Y creo que el liderazgo transformacional es esencial en este proceso de reflexión y de vamos a llamar, reinvención, ¿no? Que en cierta forma trasciende el concepto de solamente transformación. Gracias. Gracias, Gonzalo. Damos pase a Roger para su segunda intervención. Adelante, Roger. Bien, gracias. Efectivamente, debemos entender también que el cambio, dado este entorno BUCAM, como le llama Antonio, lo ha rebautizado el día de hoy, el cambio empieza por cada uno de nosotros mismos. No podemos pretender nosotros ir a una velocidad distinta a lo que va a nuestro entorno. Y para eso es importantísimo escuchar y escuchar incluso lo que no se dice. Ser capaces de ser empáticos y poder lograr que las personas puedan tener una mejor comunicación con nosotros. Eso es fundamental. También ejercitar nuestro pensamiento crítico, porque muchas veces también solemos no decir las cosas que tenemos que decir por de pronto no quedar mal, o de pronto tengo algún temor de poder lastimar a la otra persona, pero pienso que uno no lastima cuando dice la verdad, cuando lo que dice, lo dice para mejorar, no para destruir. Entonces uno tiene que ejercitar mucho su pensamiento crítico de manera de poder enriquecer la forma de hacer o la forma de pensar de otras personas, y cada uno está llamado a recepcionar de la mejor forma lo que uno recibe. Fundamental es fortalecer el carácter, conocer cada uno sus fortalezas y debilidades, y trabajar mucho en esa fortaleza emocional que es clave, que es fundamental para poder afrontar todos los desafíos que tenemos hoy. Nosotros somos personas y cada persona es única, ¿no? Poseemos un conjunto de acciones, hábitos, de comportamiento adquiridos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Cada episodio de nuestra vida nos da un ingrediente más para poder establecer un patrón de conducta, un carácter, ¿no? Somos producto del aprendizaje social. Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar con nuestros hijos, tenemos que enseñarles a asumir retos, a enfrentar problemas, y tenemos que nosotros mismos atrevernos a solucionar problemas, porque es así como fortalecemos nuestro carácter. En la medida que nosotros estemos expuestos a estos problemas, a desafíos diarios, a poder aprender, a adquirirlos con entereza, a poder apoyarnos en gente que nos pueda ayudar a poder entender el problema, poder solucionarlo, embarcarnos en proyectos que podamos solucionar, darle proyectos también a la gente que trabaja con nosotros para que puedan demostrar lo que pueden hacer, enseñarles en ese camino es fundamental. Y no debemos tener miedo a equivocarnos. Lo que debemos desechar de raíz es el temor a no comunicar esos errores. En la medida que podamos establecer un patrón de comunicación adecuado, es que vamos a poder capitalizar los errores que puedan darse en nuestro entorno. Las estructuras de las empresas definitivamente van a tener que variar y van a tener que construirse bajo un entorno ágil, ¿no? En células de trabajo que respondan rápidamente a las necesidades de mercado, pero colocando a las personas como un eje medular en la ejecución de esa estrategia. Es importantísimo obtener victorias rápidas y también fracasos rápidos y corregir, ¿no? Esta estrategia ágil debe responder rápidamente a los cambios del entorno, implementar formas de trabajo más colaborativas, crear organizaciones líquidas, ¿no? Que se puedan amoldar a la realidad, a lo que pasa el día a día, a poder rápidamente responder a la creación de mejores productos y servicios de cara al mercado, y usar la mayor cantidad de información, el Big Data, y de la mejor forma, ¿no?
tenemos que establecer un modelo de gestión de cambio también adecuado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer el ADCAR de ProSci, que es un buen modelo de gestión de cambio, que les permita también que este tránsito hacia la agilidad, que es un tránsito complejo, es un tránsito que no es fácil porque tiene que de todas maneras incursionar en el cambio de cultura, que es algo que no es fácil para las organizaciones que tienen muchos años en el mercado y que han sido exitosas. Necesita de todas maneras un modelo de gestión de cambio que permita elegir bien a los patrocinadores, elegir bien a quiénes son esos socios estratégicos, el mensaje a poder transmitir, trabajar en las alertas sobre la necesidad de cambiar, en el deseo de participar en este cambio, en adoptar los conocimientos necesarios para cambiar y avisorar cómo se verá este cambio, tener la capacidad para implementar el cambio y reforzar continuamente este mantenimiento en el cambio que hemos impulsado. Es fundamental hacernos estrategias. Hay mucha información en el mercado, hay mucha gente que es muy capa en la implementación de estos modelos. Acá mismo está Antonio, que es un experto en gestión de cambio bajo el enfoque de ProSci. Entonces, hay muchas herramientas que están en el mercado. La cantidad de información que hay en YouTube es impresionante. Uno se puede pasar el fin de semana aprendiendo N cosas, pero lo importante es tener esa capacidad de entender que nos falta por conocer mucho, ser humildes en decir y en pensar que podemos todavía tomar mucho conocimiento de toda la gente con la que conversamos, y luego de eso estar convencidos de que podemos hacerlo y tratar de implementar eso en nuestras organizaciones bajo el convencimiento inicial de los líderes de la organización para que esto sea factible. Y pienso que es un proceso largo, pero es momento de iniciarlos todos, los negocios que sean más ágiles en hacerlo, más rápidos en poder adoptar estas nuevas formas de hacer las cosas. Nuevamente, cuando ustedes quieran imaginarse un negocio y quieren abrir una librería, recreen en sus mentes una librería sin lo esencial que tiene una librería actual. Piensen en una librería en su barrio y digan, ¿qué es lo que tiene una librería? Tiene estantes. Imagínense una librería sin estantes. Tiene libros. Imagínense una librería sin libros y sobre ahí construyan. No piensen en el negocio tradicional que ha existido, porque ese negocio ya pasó. Ese negocio ya fue. Estamos en años distintos y hay mucha gente que está pensando más que nosotros. Entonces tenemos que ponernos al día con eso, con mucho foco en la gente, con mucha cara al mercado, para saber qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que hacerlo y hacerlo rápido. Y ser conscientes de que nos falta muchísimo que aprender y que tenemos que rodearnos de la mejor gente y los mejores asesores para poder hacerlo rápidamente. Gracias. Muy bien, Roger. Excelente, me gustó mucho ese concepto de organización líquida. Muy bien, vamos a pasar para cerrar ya esta primera etapa, vamos a formular una pregunta a cada uno de los panelistas, preguntas que nos han hecho llegar el licenciado Miguel Ángel Camacho Urbina, gerente de la Cámara de Comercio de Lambayeque. Voy a formular la primera pregunta para Antonio Grandes. Para trabajar en un entorno VUCA, ¿qué debe ser capaz un líder de hacer para sobresalir entre sus competidores? Bueno, esa sí que es una gran pregunta, ¿no? Fíjate que yo lo que creo que lo que tendríamos que hacer es a su vez así como 6 o 7 preguntas. La primera cosa que creo que nos tenemos que preguntar es, en esta situación en la que nosotros estamos, que es VUCA o VUCAM o VUCAP, como queramos decirlo, y que va a generar y que ha provocado ya un antes y un después, la primera pregunta que yo me tendría que hacer es, ¿qué me gustaría eliminar de mi actual forma de trabajar? O sea, para poderme distinguir de mis competencias, ¿qué me gustaría eliminar de mi actual forma de trabajar? La segunda cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me gustaría mantener? ¿Qué me encantaría eliminar? ¿Qué me encantaría mantener? La tercera, ¿qué es lo que tengo que mantener para convertir, lo decíamos antes, en procesos, en hábitos, en protocolos que generen ese no pensamiento? O sea, nosotros tenemos el cerebro prefrontal para resolver idiomas, o sea, para resolver problemas, para tomar soluciones, no para generar pensamientos que me hagan repetir procesos. No sé, otra pregunta importante que haría, la cuarta,
qué cosas funcionan, y aquí entro en parte con lo que decía Roger, qué cosas están funcionando ahora, pero que tengo que eliminar de manera ágil para que no me generen estrés en el futuro. Y lo decíamos antes, ¿no? La siguiente es que me encantaría cambiar. Y ahí hay algo súper importante. ¿Qué me encantaría cambiar yo? No que espero que cambien los demás, no que espero que cambie Gonzalo, que es lo que espero que cambie Rocío, Roger o tú mismo, Miguel. Y cuando no sea capaz de cambiar las cosas, ¿a quién le tengo que pedir ayuda dentro de la organización? Porque esto es un trabajo de equipo. El cambio no viene de una sola persona. El cambio es generoso, es generosidad. Y ahí es donde entra un concepto súper importante, que todavía creo que no nos había salido, que es sentirnos vulnerables. Demostrar como líderes que no lo sabemos todo. Demostrar como líderes que también nos cansamos. Demostrar como líderes que también tenemos malos días. Entonces, a la hora de diferenciarme de la competencia en ese entorno Bucan, ¿por qué no hago esas preguntas? ¿Qué quiero mantener? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero dejar de hacer de manera inmediata? ¿Qué es lo que puedo hacer yo solo? ¿Y a quién le puedo pedir ayuda para cambiar estas cosas? Va desde dentro, no desde fuera. No sé, Miguel, si pude contestar lo que era adecuado. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que sí, definitivamente. Vamos a formular la pregunta a Gonzalo Aldós. Miguel Ángel Camacho Urbina pregunta: ¿cuáles son las competencias necesarias para saber cómo liderar un entorno VUCA? En realidad estamos experimentando en forma reactiva cuáles son las competencias que mejor nos ayudan, que mejor nos sirven para enfrentar un entorno VUCA. O sea, no es que hayamos tenido una idea preconcebida de cuál es el perfil del gerente o el directivo VUCA, sino que se está construyendo ese perfil en la práctica. Hay algunas lecciones que ya son suficientemente contundentes, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de empatía, porque todo directivo y todo líder tiene que ser empático con lo que están sintiendo su grupo humano, porque si no conecta con las emociones y sentimientos en este momento, la racionalidad es puramente decorativa. En momentos de incertidumbre, la racionalidad no alcanza para calmar el espíritu y calmar la ansiedad, ¿no? No alcanza. Entonces, muchas veces, como nos sucedía cuando éramos niños, que un abrazo reconfortante de una madre o un padre calmaba mucho más nuestra incertidumbre y ansiedad que el hecho que nos dieran un discurso o que nos dijeran algo. Entonces, son momentos en que las conductas y los comportamientos suelen ser elementos más importantes que las palabras. A mí particularmente me gusta el concepto del líder transformador, que con el ejemplo de lo que hace, de lo que transmite, es más contundente que con los discursos, ¿no? Porque los discursos hoy en día se toman con muchísimo escepticismo. Pero un líder que transmite tranquilidad, que transmite reflexión, que transmite vulnerabilidad, es un líder que va contagiando ese sentido paternal. Y pues, miren, no, quiero ponerles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo negativo de esto, pero que ayuda mucho a ponerlo en sentido positivo. Un líder como en su momento se pensó que era el presidente Vizcarra, adoptó la imagen del líder o el gobernante paternalista que nos enseñaba a todos los peruanos qué era lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que comportarnos, y todos, absolutamente todos, se dejaron influenciar por esa actitud paternalista. O sea, en el fondo, en los momentos de crisis, tú más que un líder necesitas a un padre, ¿no? Y yo quiero, para terminar, dirigirme en esa línea de las competencias que se necesitan a algo que para mí ha sido central, el tema de la persistencia, ¿no? El tema de la convicción como dos elementos fundamentales para salir adelante. ¿Quién podría imaginarse que ahora con la pandemia, después del auge de los supermercados, las bodegas han vuelto a ser nuestros reductos de confianza para las compras en cada barrio, en cada zona, en cada distrito donde vivimos? Las bodegas han vuelto a florecer.
tendríamos que investigar por qué las bodegas vuelven a florecer, porque no es un tema solamente de distancia social, es un tema de confianza. Entonces, ¿por qué se ha vendido más obras de arte, esculturas que nunca? Que es que haya desarrollado un sentido de protección del patrimonio cultural mayor, no creo, ¿no? La estancia en casa despierta sentimientos totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, nos ha despertado la humildad para entender con mucha convicción que no es más satisfactoria la vida del que más tiene, sino es más satisfactoria la vida del que menos necesita. Y en esta pandemia hemos descubierto necesitamos muchísimo menos de lo que nos imaginábamos para estar tranquilos, para estar satisfechos, para ser felices. ¿Quién podía imaginarse que el evento del día podría ser el almuerzo con la familia? Y que podría ser tan gratificante como anteriormente podía ser un mes en Aruba o un mes viajando en Europa. Entonces, los seres humanos parece que sí somos fluidos, Roger, sí somos fluidos, y parece que esta configuración que tenemos de tanta agua en nuestro organismo, a veces no alcanza para algunos organismos que a pesar de tener tanta agua no son nada fluidos y no fluyen ni en las tinas de baño de sus casas, ¿ya? Entonces el ejemplo tiene que pasar por empezar a fluir y reconocer que tenemos que ser más flexibles. Y no estoy hablando solamente del cuerpo y de la mente, sino del espíritu, ¿no? Entonces, en esa línea sí siento que una competencia fundamental va a ser la capacidad de desaprender, eliminar modelos mentales y mindsets que existían y reemplazarlos por algunos que empiezan a generarse a partir de ahora, que se están recién acuñando y que hacen que hayan oportunidades para todos, a pequeña escala y a gran escala. Yo veo con mucho sentido positivo y optimismo el futuro de las pequeñas empresas. En las pequeñas empresas, donde la idea no es solamente ver una librería sin libros y sin estantes, sino es pensar si la forma de aprender va a seguir siendo a través de un libro o la forma de estudiar en educación va a ser la búsqueda de un título, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente todo eso está cambiando con la educación virtual y la educación desestructurada. Y parece ser que nos acercamos también a una época en que la gestión va a ser más desestructurada de lo que nos imaginamos. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Una pregunta para Roger. Ha llegado una pregunta muy interesante de parte del abogado Johnny Balbín Gabriel, gerente general de la Cámara de Comercio de Huancayo, y justo en una de las especialidades de Roger, que es gestión humana. ¿Qué nivel de importancia tiene la empatía y la gestión emocional social en una institución a efectos de aumentar la conciencia de la propia organización? Todo parte por entender que dentro de las organizaciones se vive un intenso proceso social. Y en la medida de que nosotros podamos colocarnos de manera continua y permanente en los zapatos de los demás para poder entender cuáles son sus necesidades, sus problemas, sus aspiraciones, pero también para trabajar en conjunto con un pensamiento crítico adecuado que nos ayude a la mejora continua, a poder mejorar las operaciones, a poder mejorar a las personas mediante un desarrollo permanente de sus capacidades, es que la empresa se va a ver fortalecida. Esto no es simple y todo emana de la cultura de la compañía. La cultura que muchas veces pensamos que es un enunciado pegado en una valla o en un papelógrafo o que es simplemente la declaración de los valores y no es así. Nosotros tenemos que identificar cuáles son los frenos y esos habilitadores que tiene la organización para que pueda fluir esa cultura. Si esta cultura está inmersa en el planeamiento, ¿no? Y ojo con ese planeamiento. Muchas veces hacemos planeamientos a largo plazo y podemos darnos con la sorpresa que cuando estamos recién implementando las medidas a corto plazo, estas ya no son válidas. Tenemos que estar muy atentos a poder entender las señales del mercado
y poder trabajar al interno con estos frenos, minimizando los frenos, descartándolos y también impulsando estos habilitadores que nos puedan ayudar a poder solucionar estos problemas de la empresa. Y ahí quiero aprovechar para poder hablar de un tema que para mí es fundamental, sobre todo cuando tengo reuniones con universidades. Es fundamental lograr que tanto la empresa privada como las universidades trabajen en conjunto en base a problemas reales de la economía, en base a problemas reales de los sectores económicos. Al igual que muchos de ustedes, yo también he estudiado una maestría, también he estudiado una carrera universitaria, y no ha habido necesariamente una exigencia de abordar un tema real de la economía, de la industria, para solucionarlo en las tesis de posgrado, por ejemplo. Mucho menos en las tesis de pregrado. Entonces, es importantísimo poder encontrar ese nexo entre la academia y las industrias para poder abordar en esas tesis de posgrado, sobre todo, temas reales que puedan solucionar problemas de las empresas. Y que las empresas abran las puertas hacia los estudiantes de pre y posgrado para que puedan conocer las operaciones, para poder mejorar las currículas y para que puedan ellos entender cómo se manejan los negocios, porque muchas veces son los chicos que recién llegan a las empresas con ojos frescos los que encuentran soluciones muy rápidas. ¿Por qué? Porque llegan con ojos frescos, llegan con ese pensamiento crítico de quien no conoce, y hay que ser muy humildes para aceptarlo, pues ellos muchas veces tienen las soluciones a los problemas si son bien encaminados. Entonces, ahí tenemos un buen espacio, Gonzalo, para trabajar en conjunto. Nos encantaría poder recibir chicos de la Universidad Continental, poder trabajar en conjunto algunos programas de tesis que nos permitan solucionar problemas de las empresas y también contribuir mediante la visita de algunos de nuestros ingenieros, ejecutivos, para poder también tener estas charlas de intercambio de opinión que nos permitan a nosotros aprender sobre ustedes y que también ustedes puedan conocer un poco más de la agroindustria en este caso particular. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias por el ofrecimiento. Vamos a pasar a la última etapa ya de nuestro debate. Vamos a leer algunas de las preguntas que han formulado los participantes de esta noche y voy a orientar la pregunta a uno de los panelistas. Una pregunta muy interesante que tiene que ver algo con el tema de estrategia. Renato Nieto pregunta, ¿existe diferencia entre el análisis FODA y el entorno VUCA? De ser así, ¿en qué consiste esta diferencia y cuál sería la más adecuada o la más rentable en la actualidad? A ver, el análisis FODA es una herramienta que se utiliza dentro de la elaboración de un planeamiento estratégico completo, o de repente se puede hacer un análisis FODA individual para determinar ciertas causas, ciertos atributos de la industria, de la empresa, del área donde nos movemos. El entorno VUCA son las características de lo que estamos atravesando ahora, de a qué nos enfrentamos, ¿no? Para enfrentar un entorno VUCA podemos utilizar el análisis FODA para poder determinar cuáles son esas fortalezas que tenemos como empresa, cuáles son esas oportunidades que tenemos que aprovechar, las debilidades que tenemos y que debemos trabajar en mitigarlas, y también las amenazas externas que pueden traernos que ese escenario sea más VUCA aún. Entonces, se complementan ambos conceptos en la medida de que el análisis FODA puede ayudarnos a poder enfrentar ese escenario VUCA que vivimos. Entonces, pienso yo que sí pueden conversar entre ellos en la medida de que uno te muestra el problema y en el que el otro es parte de la solución dentro del planeamiento estratégico de cada compañía. Muchas gracias, Roger. Tenemos otra pregunta. Joana Alarcón pregunta, ¿qué les parece el tema de la transformación digital en organizaciones públicas y privadas y cuál es el papel del liderazgo transformador? Para Antonio. Esa es para ti, Gonzalo. No, esa es para Gonzalo, Gonzalo Valdós. No. Directo. Bueno, así, la transformación digital se ha convertido como en la piedra filosofal, ¿no? O sea, tu empresa está en crisis, entonces haz una transformación digital y vas a salir de esa transformación digital exitoso, triunfador, ¿no? Vas a eliminar todos los problemas que tenías antes, lo vas a eliminar con la transformación digital.
La principal transformación digital es una transformación, como decían tanto Roger como Antonio, es una transformación a nivel de la propia persona. ¿De qué te sirve una transformación digital de la empresa si todos los colaboradores de la empresa tienen un razonamiento analógico? ¿Ya? Entonces, no hay manera de conciliar ambos mundos, ¿no? Y más bien ven la transformación digital como una amenaza para lo que hacen, para sus posiciones, entonces esto se resiste. Entonces, la principal transformación digital es la transformación de la forma de ver los negocios. Porque en el fondo, lo digital, la tecnología y la omnicanalidad para dirigirse o llegar al consumidor o al cliente a través de múltiples canales, no solamente los tradicionales, sino también los canales modernos. Todo esto depende de que hay un sentido de propósito, donde la transformación digital es un medio de crear más valor para todos los stakeholders. Pero si la transformación digital es solamente vista como una manera de reducir costos o una manera de mejorar el margen, hay un error conceptual y hay un error, diría, estructural en la forma de concebir. Entonces, la transformación digital no es para todos, ni en la misma intensidad, ni en la misma manera. Y como hay algunas cosas tradicionales que se están rescatando, acabo de mencionar el tema de la bodega, ¿no? Entonces, díganme ustedes si lo que quieren es una transformación digital de las bodegas que están cerca de su casa, ¿no? Lo que quieren es recuperar la bodega de los 50, ¿no? Entonces, mucho ojo a este tema porque la transformación digital tiene matices, tiene intensidades y hay que ver exactamente en qué medida te puede ayudar, ¿no? Yo quiero solamente, para acabar, hablar de un ejemplo acerca de transformación digital, ¿no? Algo que mencionaba Roger y también Antonio, en el tema de la comunicación. Estamos en un mundo en el que el problema no es la falta de información, sino el problema es el exceso y la abundancia de información y discriminar cuál es la información valiosa para realmente tomar las decisiones y enfrentar nuestros desafíos. Y a veces la forma en que se comunica la información hace imposible, Roger, por más que tengas una maratón de Netflix o una maratón de YouTube el fin de semana, no vas a probablemente tener tiempo suficiente para ver todo lo que hay escrito, ¿no? Entonces quizá debemos ver una nueva forma de comunicarnos. A mí me gusta la comunicación meme. ¿Qué quieren que les diga? A mí me gusta la comunicación meme, pero no me gusta la comunicación meme. Me divierte la comunicación meme, es entretenida. Pero los memes son para entretener, para divertir, para bromear y para hacer sarcasmo. A mí me gusta el concepto del meme para educar. O sea, imagínense un meme que lo que te provoca es una reflexión existencial o te provoca un meme, te provoca una reflexión empresarial o una reflexión de cultura empresarial o una reflexión de hábito de conducta en la empresa o de hábito de conducta con el consumidor. La potencia del meme con un dibujo y una frase o un par de palabras puede ser mayor que todo un discurso y que toda una campaña. Entonces, me gusta que en esta sociología de un mundo digital encontremos oportunidades como esas. ¿Cómo utilizar un meme para decir con 2 palabras o con una imagen lo que no hemos podido hacer en una vida entera con un discurso repetitivo? Así que ese es el tipo de transformación digital, Miguel, y a la persona que preguntó, que a mí me gustaría ver en camino y en curso. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Para cerrar, nos llega una pregunta al WhatsApp. Pregunta para Antonio Grande. ¿Estos temas serán abordados en la maestría y con qué metodología los abordan? Pues resulta que nosotros, lo que nos encanta es... Miren, si a nosotros nos preguntaran cuál es nuestro trabajo seguramente muchos de ustedes dirían, pues el trabajo de estos señores así que parecen tan serios, pues es enseñar. Pues no, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en que ustedes quieran aprender. Y la mejor manera que nosotros tenemos de que ustedes quieran aprender es que nuestras clases sean muy dinámicas, sean muy divertidas, sean siempre ya no tanto con el método del caso que también, sino con lo que se llama el aprendizaje colaborativo. O sea, generar equipos de 4 personas en las que automáticamente uno aparezca como líder, 2 salgan como seguidores, perdón, esa persona disruptiva, y dentro quizá de un entorno VUCA, sea capaz de dar soluciones diferentes al mismo problema que tienen las demás empresas.
¿Cómo hacemos nosotros? Mucha dinámica, mucho juego, mucho método del caso, mucho método de resolución de problemas, constante. Y siempre, 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 no se lo van a creer, pero a veces somos un poco esas personas que buscan soluciones irreverentes, esas soluciones que sean diferentes, esas soluciones que ustedes cada vez que terminen una clase quieran, yo quiero volver mañana. Esa es nuestra manera. Y quiero que también responder a la persona que yo, pues, siendo un poco sinvergüenza, le pasé el testigo a Gonzalo, ¿no? Porque hablaba de metodología ágil y hablaba también de liderazgo transformador. Pues no somos personas que enseñamos liderazgo transformador. Nosotros enseñamos el liderazgo Optimus Primes. O sea, enseñamos el liderazgo Transformer. Transformer, sí. Ese es el nuestro. Nosotros entendemos que todo ha cambiado, que las organizaciones cambiaron, que ya no hay organizaciones matriciales ni verticales, ya son horizontales. Y hay algo que está claro si hablamos de liderazgo. Han aparecido 3 liderazgos nuevos. Uno, el liderazgo positivo, ¿de acuerdo? Y ahí hay 2 maestros, Kim Cameron y John Maxwell. Otro es el liderazgo millennials, porque no sé si saben ustedes que algo más del 30% de la población activa del Perú en concreto, porque nosotros estamos aquí, es millennial, y que si lo junto con el centennials, casi que suman 60, y hay otro liderazgo nuevo, que es el liderazgo ambidiestro, que es ese que hace que nosotros podamos liderar utilizando los 2 hemisferios del cerebro. Entonces, ese es el liderazgo Transformer, ese es el liderazgo de Optimus Prime, y nosotros le proponemos algo. Vengan ustedes a nuestra escuela de Transformers, que los vamos a transformar, pero muy, muy positivamente. No sé si le contesté. Entonces, Miguel, ¿cómo era la pregunta que me hacían? Que ya se me olvidó. Sí, bueno, ¿qué metodología van a usar dentro de la maestría y si van a tocar estos temas? Pues creo que ya sin querer y aprovechando el tiempo le he contestado. Mucho juego, mucha dinámica, mucho método del caso y mucho pensar de manera disruptiva. Yo agregaría solamente una frase que es, creo que nos motiva mucho como educadores o como facilitadores, nos motiva mucho la actitud de aprendizaje, ¿no? Entonces yo diría que en esta época casi nos preferiríamos lidiar mucho con los que quieren aprender a fabricar pañuelos y no los que los utilizan para enjugar sus lágrimas, ¿ya? Espectacular. Muchas gracias. Estimados participantes, muchas gracias por sus interesantes preguntas. Y efectivamente, estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestra maestría del MBA. Estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior a este evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente, descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat en este momento. Muchas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones, aportes y análisis y su transferencia de conocimientos y de vida. Antes de finalizar el evento, invito a Rocío Barrios y Pensa, gerenta corporativa de posgrado, para que pueda cerrar nuestro evento académico y empresarial. Adelante, Rocío. Gracias, Miguel. Buenas noches, señoras y señores. Somos la Universidad Continental, posgrado. Somos una universidad dinámica, con visión internacional, que a través de un ecosistema educativo estimulante, experiencial, como este debate, y colaborativo, tiene el propósito de formar líderes que enfrenten con entereza, con humildad, con ganas de aprender el entorno VUCA que vamos a vivir en el futuro, y que generen impacto positivo en el Perú y en el mundo. 28 carreras en 5 facultades, en pregrado, en posgrado, portafolios de programas en diferentes áreas de conocimiento, gestión empresarial, gestión humana, gestión pública, ingeniería y 4RI, educación, salud y derecho. Somos la primera universidad peruana en obtener 5 estrellas con la prestigiada QS Star en la categoría Aprendizaje en línea.
En posgrado, ponemos a vuestra disposición nuestra plataforma de contenidos relevantes de blog posts o artículos, webinar, videos y podcasts. En 23 años hemos desarrollado el Corredor Sur y Centro, en Lima, Miraflores, Los Olivos, con sedes en estas ciudades, Huancayo, donde nacimos, Arequipa y Cusco. Actualmente tenemos el compromiso de desarrollar el Corredor Norte. Este debate es la segunda actividad académica que realizamos en colaboración con las cámaras de comercio de Piura, de Lambayeque, de Ancash, de Huancayo. Esta colaboración entre la academia y los gremios han permitido llegar a ustedes. Y que conversemos sobre esta vinculación que permitiría identificar los problemas reales en las empresas. Muchas gracias a los directivos de estas cámaras y de las empresas financieras, agroindustriales, entre otras, que también han invitado a sus colaboradores. Profundo agradecimiento a nuestros profesores, Antonio, Gonzalo, al gerente de Damper, Roger, por los conocimientos, experiencias de esta noche que hemos aprendido y disfrutado muchísimo. Hemos aprendido a enfrentar con visión, entendimiento, claridad y agilidad, empatía, con pensamiento crítico, que viviremos una nueva etapa en la historia de la humanidad y que no habrá retorno, que se está construyendo un nuevo perfil de líder, y que este nuevo perfil tendrá que enfrentar este entorno. Hemos escuchado sobre el liderazgo transformacional, sobre Transformer y reinvención, que tenemos que encontrar soluciones nuevas, disruptivas, innovadoras. Muchas gracias a todos los participantes que han elegido tener y pasar una noche diferente, una noche académica. Y felicitaciones a todos los participantes por su actitud de aprendizaje. Y solicito un aplauso a cada uno de ustedes por su actitud de aprendizaje. Buenas noches. Bravo. Bravo, bravo. Bueno. Muy bien. Bien. Muchas gracias, Rocío. Damos por concluido nuestro debate, liderazgo transformador en un entorno VUCA. Agradecemos a todos los que se han conectado en este Zoom y a través de las redes sociales por su participación. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Roger, Gracias. Antonio, un placer. Gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Antonio, Roger, Miguel, muchas gracias a todos. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Gonzalo, Roger, Antonio, Miguel, a todo el equipo de la escuela. Muchas gracias.